Vamos a ver las unidades de concentración química. Esto a partir de lo que ya vimos de las soluciones. Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si en un hospital, ¿cierto?, a un paciente se le suministra una solución muy concentrada de suero o de algún medicamento determinado? Sabemos que esto puede cambiar, ¿cierto?, y provocar la muerte en alguna persona si es que la concentración no es la apropiada. Por lo tanto, es importante, no solo en un hospital, sino en cualquier tipo de solución que se administre a algún paciente, determinar y saber bien cuál es la concentración de la disolución determinada, ¿cierto? Por ejemplo, por un medicamento, un suero, la cantidad de sal con la que se preparan las dietas para enfermos, ya que esto representa un riesgo para la vida. A partir de esto, entonces, vamos a conocer cómo se determina la concentración de algunas soluciones químicas. Recordando que la disolución, ¿cierto? La concentración es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o de disolvente. Entonces, el soluto es la sustancia que se disuelve y el disolvente es la sustancia que disuelve el soluto. Y la disolución es el resultado de la mezcla homogénea entre las dos anteriores, es decir, la disolución corresponde al soluto más el solvente. Cuando tenemos soluciones en las que el soluto se encuentra en menor proporción que el disolvente, hablamos de una disolución menos concentrada o diluida. Y si el soluto se encuentra ya en una mayor proporción, vamos a hablar de que la disolución está concentrada. Ahora, para saber exactamente la cantidad de soluto y disolvente que hay en una disolución, los químicos utilizan unidades de concentración, ya que se clasifican en unidades físicas y químicas. Las unidades físicas tienen que ver con la masa y el volumen, y las unidades químicas van a utilizar componentes relacionados con los moles, que es la cantidad de sustancia y que es una unidad química, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener unidades físicas y unidades químicas. Hoy vamos a ver las unidades físicas, entre ellas tenemos las de porcentaje masa, 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 volumen, volumen, volumen. Y también en partes, que son los gramos por litro, miligramos por ml o partes por millón. Vamos a ver entonces primero las unidades de concentración de porcentaje. Tenemos que relacionar dos unidades físicas que van a dimensionar la masa y el volumen, ¿ya? Cuando hablemos de masa, vamos a hablar generalmente de gramos. Y cuando hablemos del volumen, vamos a hablar de ml. Entonces, vamos a partir con el porcentaje masa-masa o también se le denomina peso-peso. Este porcentaje es la unidad de concentración de la medida de la cantidad de masa de soluto en relación a la masa de la disolución. Entonces se representa por ese símbolo. ¿Y cómo lo vamos a definir? Como los gramos de soluto disueltos en 100 gramos de disolución. ¿Por qué en 100? Porque como vamos a hablar de porcentaje, vamos a multiplicar por 100. Entonces, a partir de lo que tengamos, vamos a interpretar que es la cantidad de soluto que está en 100 gramos de solución. Entonces, vamos a trabajar la fórmula de la siguiente forma. Tenemos masa de soluto partido en la masa de la disolución por 100. ¿Qué quiere decir esto? Que arriba vamos a poner los gramos de soluto y abajo los gramos de la disolución. La disolución, recuerden que está compuesto por el soluto más el disolvente.
Entonces, ¿qué significa tener una disolución de nitrato de sodio? ¿Cierto? Acá está la fórmula. Que tenga una concentración 3% masa-masa. Quiere decir que voy a tener 3 gramos en 100 gramos de disolución. De esa forma lo vamos a leer. Vamos a ver un ejemplo. Dice, calcula el porcentaje en masa de una disolución que tiene 100 gramos de soluto disueltos en 80 gramos de disolución. Vamos a la fórmula, ¿cierto? Tenemos que el porcentaje en masa es igual a la masa del soluto partido por la masa de la disolución por 100. Entonces, nuestro enunciado dice que tenemos 6 gramos de soluto y 80 gramos de disolución, ¿ya? Como me dice directamente de disolución, ponemos los 80 gramos. Ahora, si dijera de disolvente, tendríamos que sumar, para saber los gramos de disolución, los gramos del soluto y los gramos del solvente. Pero en este ejercicio es más sencillo. Entonces, gramos de soluto son 6 gramos. Gramos de disolución, 80. Y esto lo multiplicamos por 100. Y nos da un total de 7,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber 7,5 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. De esa forma se lee. O que tiene una concentración 7,5% masa a masa. El porcentaje de masa en volumen. El volumen, ¿cierto? Lo vamos a medir en ml y para esta unidad de concentración es la masa de soluto que hay en un volumen total de disolución. Entonces, vamos a definirlo como los gramos de soluto que hay en 100 ml de disolución, de acuerdo a esta fórmula. Un ejemplo dice, calcula el porcentaje masa-volumen de una disolución que tiene 9 gramos de soluto disuelto en 180 ml de disolución. Nos vamos a la fórmula entonces. ¿Cuál es la masa de solutos? 9 gramos. ¿Cuál es el volumen de la disolución? 180 ml. Lo dividimos y multiplicamos por 100 y nos va a dar un 5%. El soluto tiene una concentración de 5% masa-volumen. Eso quiere decir que tiene 5 gramos de soluto por cada 100 ml de disolución. Vamos al porcentaje volumen-volumen. Volumen-volumen quiere decir que vamos a hablar en ml y en nml. Vamos a tener que la unidad de concentración es la medida de la cantidad de volumen de soluto comparada con el volumen total de disolución. En los porcentajes siempre lo mismo. Ya arriba va a ir el soluto y abajo la disolución. Se define los ml de soluto disuelto en 100 ml de solución. Entonces la misma fórmula que las anteriores, pero ahora como es volumen-volumen, es volumen de soluto en volumen de disolución por 100. Ejemplo, calcular el porcentaje volumen-volumen de 170 ml de dióxido de carbono contenidos en 355 ml de bebida gaseosa. Aplicamos la fórmula. Entonces, tenemos volumen de soluto. ¿Cuál es el volumen de soluto? 170 ml de dióxido de carbono. Están en un total de disolución de 355 ml. Esto multiplicado por 100 nos va a dar 47,89% volumen-volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 47,89 ml de soluto por cada 100 ml de solución. Las unidades en forma de partes. Vamos a tener los gramos por litros o G partido en L mayúscula. Cuando tenemos una fracción también podemos expresarlo multiplicado por el inverso multiplicativo. Ahí está.
Es una unidad de medida de concentración también y nos va a indicar cuántos gramos de soluto hay presentes en cada litro de disolución. Por ejemplo, calcular la concentración expresada en gramos partido por litro de una disolución preparada con 3 gramos de azúcar en 150 ml de disolución acuosa. Entonces, tenemos que tener cuidado de trabajar con las mismas unidades. Entonces, como esta trabaja en litros, nosotros tenemos 150 ml, ¿ya? Cuando tenemos que pasar de una unidad pequeña a una grande, tenemos que dividir. Sabemos que un ml corresponde a 1000 ml, que serían un litro. Entonces vamos a dividir el 150 dividido 1000, nos va a dar que 150 ml son 0,150 litros. Y ahora sí podemos aplicar la fórmula. 3 gramos del soluto, que sería el azúcar, están en 0,150 litros de disolución. Eso nos va a dar un porcentaje, una concentración de 20 gramos por litro. Quiere decir que hay 20 gramos de azúcar por cada litro. Cuando hablamos de miligramos por mililitros, vamos a hablar también de una unidad de concentración y que se usa para indicar cuántos miligramos de soluto están presentes por cada mililitro de solución. ¿Ya? Miligramos de soluto en el volumen, es decir, en ml de disolución. También tenemos otra unidad que son las partes por millón, ppm. Es una unidad también de concentración y se usa indicando cuántos miligramos de soluto están presentes por cada litro o kilogramo de disolución. Podemos tener las dos variables, ¿ya? Miligramos de soluto en volumen en litro de solución o en masa, que serían kilogramos de disolución. Ejemplo, calcula la concentración en partes por millón de una solución que contiene 0,85 de nitrato de potasio disueltos en 670 ml de disolución. En primer lugar, ¿cierto? Vamos a transformar los gramos a miligramos. Si sabemos que un gramo son 1000 miligramos, entonces, ¿cuántos miligramos serán 0,85 gramos? Vamos a transformarlo y vamos a trabajar con una proporción. Entonces, vamos a utilizar una regla de 3 simple, donde vamos a multiplicar los que están opuestos y luego vamos a dividir por el que está enfrente. Sería 0,85 por 1000 dividido 1. Eso nos da 850 miligramos. Recuerden, siempre que hay de una unidad a una unidad más pequeña, casi siempre se divide. Y cuando vamos a una unidad más grande, vamos a multiplicar. Teniendo los miligramos calculados, ahora vamos a decir que tenemos 850 miligramos en 670 ml de disolución. Y yo quiero saber cuántos miligramos voy a tener en 1000 ml de solución. Entonces puedo aplicar una regla de 3 simple. Vamos a multiplicar 850 por 1000 dividido 670. Y esto nos va a dar que vamos a tener una concentración de 1268,65 partes por millón. Tenemos que tener cuidado y considerar la misma ubicación de los componentes. Si acá tenemos miligramos, ¿cierto? Están en el mismo lugar y acá tenemos los ml. Decimos que tenemos 850 miligramos de nitrato de potasio en 670 ml de disolución. ¿Cuántos miligramos vamos a tener ahora en 1000? ¿Ya? De esa forma se trabaja. ¿Qué consejos y qué cosas tienen que recordar?
para convertir gramos a miligramos, ¿ya? Gramos a miligramos, sabemos que en un gramo hay 1000 miligramos, ¿ya? Estamos hablando hacia una unidad más pequeña. Por lo tanto, multiplicamos. Ahora, si queremos convertir miligramos en gramos, tenemos que dividir. De una unidad pequeña a una más grande dividimos. Para convertir litros en mililitros, vamos a multiplicar los litros por 1000, porque un litro corresponde a 1000 ml. A la inversa, para convertir mililitros a litros, vamos a dividir en 1000, porque sabemos que en un litro hay 1000 ml.